En principio te diría que lo que vimos en los últimos 20 días es puro vértigo, ¿no? Quizá la primera semana fue un poco más tranquila, pero después se avecinó una velocidad a la que no estábamos acostumbrados. La realidad es que eso no necesariamente es positivo, ¿no? Me parece que hay que ponerlo en el tablero para analizarlo. Entonces, en un primer medida te digo, Milei propone un cambio de paradigma, que es cultural, que es revolucionario, que incluso es provocador. Uno podría decir, bueno, la ciudadanía lo votó para esto. Habría que interpretar a ver si realmente fue tan así, pero por lo pronto él creo que respeta su origen liberal libertario y la esencia que cree que lo lleva a la presidencia. Por otro lado es, bueno, si me votaron para este cambio radical, paradigmático, tan importante, ¿de qué manera es la mejor forma de hacerlo? Me parece que ahí la estrategia que utilizó es aprovecharse de la debilidad ajena, entender de que en este nivel de velocidad, con esta estrategia agresiva, se le iba a complicar, por lo menos en el corto plazo, en los campos de batalla, operar en contra de lo que está proponiendo el gobierno, sea en la calle, con algunas, por supuesto, con algunas manifestaciones, cacerolazos, marchas, sea en la justicia, que todavía no son los tiempos, que me parece todavía no han llegado, y sea en el Congreso, claro, que no ha podido formar ni la comisión bicameral, ni siquiera, y por supuesto que en la incomodidad de una clase dirigente que en la oposición se le complica mucho articularse, organizarse para enfrentarse a un gobierno que recién arranca, propone un cambio provocador y sobre todo muy vertiginoso. Entonces, me parece que esto es lo que finalmente determinan los resultados. Existe un estilo Milei. Yo creo que, por supuesto, que es un outsider, que generó un contrato social con la ciudadanía que tiene algunas cláusulas muy firmes. Algunas bastante concretas, ¿no? Bajar la inflación, por supuesto. Obtener resultados económicos que la casta no, según su criterio, ¿no? Que la casta no obtuvo. Pero también el castigo a la casta, a los privilegios políticos, disparar a la política tradicional, hacer las cosas de otra manera. Me parece que la pisada de Milei en la política tiene que ver con esto, con ser disruptivo e incluso provocador. Eso por momentos lo lleva a tener una estrategia agresiva. Ahora, también es verdad de que en política la forma es fondo. Entonces claro, vos decís, bueno, pero en el largo plazo, ¿cómo vamos a hacer para que esta intención del decreto y que hoy está vigente termine pasando en el Congreso con las mayorías? La verdad que en un primer momento, vos fijate la primera semana Milei, nos preguntábamos, ¿cómo iba a gobernar? Bueno, no, en realidad se integró con Macri, entonces Juntos por el Cambio iba a estar adentro, iba a colaborar con distintos ministerios, etcétera, y eso prácticamente no pasó, salvo el caso de Luis Petri y Bullrich, y uno no podría decir que ahí se incorporó Juntos por el Cambio. Lo que podríamos decir es que hubo algunas personas de Juntos por el Cambio que se integraron, más que nada del PRO, aunque Petri sea radical, ¿no? Y también nos preguntábamos, bueno, ¿y las cámaras quién las va a manejar? Entonces se hablaba de Ritondo, sobre todo en diputados, ¿no? Y no pasó. Se hablaba de Ritondo, Randazzo, Pichetto, y no pasó. Por lo tanto, en realidad lo que mostró nuevamente es una estrategia de redoble, muy, muy potente y agresiva. Daniel Stick, película y sería un poco más prudente en el análisis, ¿no? Bueno. Quizá para saber si estamos dentro de una nueva era, tenemos que mirar por lo menos 6 meses hacia adelante. ¿Cómo evoluciona el DNU? ¿Cómo evoluciona la ley Ómnibus? Ahora vienen 160 modificaciones de leyes adicionales. ¿Cómo va a operar eso en la política? Porque si no, nunca terminamos de ponernos de acuerdo. Y no estoy hablando de generar consensos políticos del que tanto se habla como, no sé, la Moncloa de España. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, por lo pronto, ponernos de acuerdo. Mirando no solo la acción, sino la acción, por lo pronto, es... El laboratorio de Milei es, en cuanto a acción, novedoso. Bueno, es novedoso, provocador, agresivo en la estrategia. Me parece que hace... Vos me decís, ¿en qué momento lo tiene que hacer estratégicamente y cuándo lo va a hacer? ¿Lo hizo ahora? ¿En el momento se mostró protagonismo, decisión, firmeza y cumplió en el contrato electoral? Vos me decís, no, bueno, pero la forma en que se hacen en Argentina las cosas no tiene nada que ver con esto. Nosotros no somos tan liberal-libertario, el Estado tiene que estar mucho más presente. Acá hay un cambio de paradigma rotundo. Sí, me pongo del lugar del 44% que quizás no lo votó en segunda vuelta, ni siquiera me entro en la discusión del 30% y si el 55% en realidad el 25% adicional votó en contra de Massa, más que a favor de Milei, ni siquiera me meto en esa discusión. Pero por lo menos pongámonos de acuerdo. ¿Estamos en crisis o no estábamos en crisis? Porque para Milei era una herencia dramática que se venía la crisis de todos los tiempos y el tsunami mayor.
Pero para otros decían, no, en realidad la crisis no es tanto. Hablo con constitucionalistas o con economistas, se agarran la cabeza de, por un lado lo que se hizo, pero por el otro lado estábamos en una crisis terminal de la Argentina. Entonces, pongámonos de acuerdo, porque si no, constitucionalistas, economistas, nosotros estamos, los analistas políticos nos volvemos locos. Qué complicado que nos metemos en medio de la discusión en los canales de televisión. Entonces, lo que digo es, si nos ponemos de acuerdo, o por lo menos entendiendo de que el protagonismo lo tiene el gobierno nacional, ¿por qué? Porque fue votado para eso y ganó con legitimidad de origen y justicia. Por lo tanto, hoy tiene la capacidad de protagonizar y con decisión marcar de qué manera se va a jugar y cómo se juega, cuáles son las nuevas, entre comillas, reglas. Propuso un cambio de paradigma realmente revolucionario, provocador, agresivo. Bueno, me parece que hay que dejar pasar el tiempo, mirar la película de los próximos meses, a ver cómo evoluciona en la calle, en el Congreso y en la justicia, pero sobre todas las cosas, y acá déjenme que haga un argentinismo, en los resultados económicos. Ahí está, a eso llegué a hacer. Eso me da pie para preguntarle. Un Milei que juega fuerte, con una estrategia agresiva, en donde dice, si no es esto, yo soy el médico que vengo con un tratamiento único, no tengo opciones en el mazo de cartas. ¿Por qué? Porque el paciente está muy enfermo, a punto de morir. Entonces, el tratamiento que yo ofrezco es este. Me votaron para que se aplique este tratamiento de modo conjunto. Ahora no me vengan que bueno, que la pastilla son 7 pastillitas y 2 no que la querés tomar porque te parecen muy potentes. Bueno, la realidad es que ese es el planteo, por lo menos estratégico, pero ahí es donde se justifica el mensaje de la oposición y por qué es una embestida política, porque dice, me votaron para reducir el déficit fiscal y me trajiste una mega medida de cambio paradigmático con cambios estructurales en la historia de la Argentina. Entonces, bueno, una cosa es déficit fiscal económico, atacarlo de una manera que me parece que hay cierto consenso en eso, y otra es privatizar los clubes de fútbol o eliminar la ley de góndolas, que me imagino que no estaba en la